96.7 FM, el equipo de salud de la Policlínica León Duarte te propone hablar de salud. Salud Villa Española. Buenos días, este es Salud Villa Española, programa número 10. Hoy contamos, además de la presencia del equipo habitual, Everdiano, médico de familia, Brigitte Noves, licenciada en Trabajo Social, con la visita y la invitación al equipo de referentes de violencia basada en género y generaciones que trabaja en el Centro de Salud Unión. ¿Se presenta? Bueno, yo soy la doctora Moas, Natalia Moas, de médico de familia y comunidad del Centro de Salud Unión. Graciela Piñataro, licenciada en Psicología, trabajo en el Centro de Salud Unión y en la Policlínica La Casona. María Blanco, trabajadora social del Centro de Salud Unión. Un poco la idea de la invitación a ustedes es un poco poder hablar de estos temas de la violencia basada en género y generaciones, cómo están trabajando ustedes desde el Centro Unión, y más o menos que nos expliquen un poco qué es lo que está abarcado actualmente bajo esos términos, ¿verdad? Bien. Bueno, los equipos de referentes de violencia basada en género vienen realizándose hace mucho tiempo, es decir, desde la RAC metropolitana, es como se sugiere que cada centro de salud tenga un equipo referente de violencia. En los años se ha cambiado el nombre, al principio eran los equipos referentes de violencia doméstica, pero actualmente se nos nombra o se nos nomina como equipo referente de violencia basada en género y generaciones. Eso quiere decir que abarca mucho más que solo la violencia doméstica, que es algo privado del hogar, que en general es lo que comúnmente las personas hablan, sino también hablamos también de género y generaciones, así que abarca todas las edades. Como nosotros, como una de las actividades que podemos hacer es toda la parte de prevención, promoción sobre el trabajo sobre violencia, tanto dentro del centro de salud, con los compañeros, con los diferentes funcionarios, trabajar sobre la sensibilización y promover cómo se trabaja el tema de la violencia, qué significa, valoraciones de riesgo. También trabajamos toda la situación de cómo ordenar el tema asistencial cuando se presentan situaciones de seguimiento, que podamos abordarlas. Las situaciones de alto riesgo en general tratamos de apoyar a los equipos de salud o a los compañeros profesionales que están atendiendo esa situación. Si ellos necesitan apoyo, estamos ahí como para brindarle la orientación necesaria. Ya que son decisiones muy difíciles las que hay que tomar, está bueno trabajar en equipo, por eso surgió la necesidad de sensibilizar a todo el equipo de compañeros y se trabaja en conjunto. Con la figura del psicólogo de territorio, al estar insertos en la comunidad, también somos un apoyo a las direcciones de los liceos, de las maestras que llaman, se comunican cuando detectan una situación que algo no está funcionando bien o hay indicadores que a las maestras o a los directores de los centros les llama la atención, se comunican y tenemos una respuesta en conjunto de qué medidas tomar. No necesariamente por ser el equipo de violencia doméstica, de violencia basada en género y generaciones, todos los casos pasan por nosotros y todos los casos los resolvemos nosotros y hacemos. Eso no es así, ¿tá? Nosotros tratamos de asesorar, pero eso nos atraviesa a todos y todos tenemos que, de cierta medida, hacernos cargo de esto que está pasando, cosa que cuesta mucho dentro de los propios técnicos, de los que estamos trabajando en salud, de los que trabajan en salud, cuesta porque a veces son situaciones muy difíciles, muy comprometedoras emocionalmente y demás, y entonces el rol nuestro es apoyar siempre
esto, pero entender que es de todos y todos trabajamos y no hay una receta única para el abordaje de una situación de violencia. O sea, a ver si entendí un poco bien, el planteo sería que ustedes son los referentes, no son los únicos encargados de las situaciones de violencia en el centro de salud, sino que se encargan de la formación del resto del personal del centro en sensibilización, en aprender a detectar las situaciones y aprender cuál es el papel de cada uno de los integrantes del equipo, desde el conserje en la puerta hasta el último técnico que atienda esa situación. Son los que asesoran a cualquiera de los integrantes del equipo que reciba una situación de violencia, apoyándolo con asesoramiento o estando presente si es cercano, pues si pasa en una policlínica de las dependientes del centro, ustedes no salen como el 911 hacia el lugar, sino que asesoran telefónicamente, orientan, ahí está. Y en seguimiento hay pacientes. Ahí está. Y después también tienen participación directa en algunas situaciones, incluso en situaciones que les llegan, como decían, directamente desde la escuela, por ejemplo. Ahí está. O sea que más o menos serían esos como los tres papeles: formación y sensibilización del equipo, asesoramiento y acompañamiento a los otros técnicos que actúan en una situación de violencia, y la atención directa de algunas situaciones, ya sea por lo compleja de la situación o porque les llegó directamente. Y eso tiene que ver con el trabajo en red. Es muy importante el trabajo en red. Graciela habló de las escuelas, de los liceos, pero también se extiende a otras instituciones, a las coordinaciones o articulaciones con otras instituciones, ¿no? Porque el tema abarca a todos y también nos llega desde la atención primaria, pero también del tercer nivel, por ejemplo, la derivación desde los hospitales, ¿no? Y también de otras instituciones que capaz que también están atendiendo situaciones y bueno, piden como el apoyo desde la policlínica. Por eso el trabajo en red es la otra pata. Claro, en ese caso, por ejemplo, me imagino Mides, SINAU, la justicia. No, quizás hoy, cuando tú habías empezado a hablar, habíamos como que al principio se denominaba violencia doméstica porque pasaba algo dentro de la casa, y ahora como que el tema como que se amplió un poco más y es un tema que se considera algo de salud, ¿no? Porque abarcan... Sí, en sí con la nueva ley que se aprobó en el 2018, que es la ley 19.580, se amplió no solo a lo privado, que es lo que correspondía a la primera ley que se aprobó en 2002, que es la 16.514, que habla sobre violencia doméstica en el ámbito privado, con una relación de pareja o de noviazgo, o que se esté conviviendo o no conviviendo, se hace más referencia a eso, sino que con esta nueva ley se abarca mucho más. Y si me permiten puedo leer un poquito el concepto, que es lo que después nos apoyamos y que nacen además todos los protocolos. Es decir, por ejemplo, hay varios protocolos que se trabajan desde la atención, de tanto para violencia basada en género para la mujer, pero también tenemos para abuso sexual de niños y niñas y adolescentes. O sea, hay varios protocolos que se basan básicamente en estos conceptos y en lo que marcan las leyes. Y el Código del Niño también, por ejemplo. Bueno, esta ley dice, como concepto, se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción o omisión en el ámbito público o en el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales de las mujeres. Como ven, este concepto habla de una conducta, ¿no?, que por una acción o omisión está dañando por su condición de mujer al otro, ¿no? Y también que afecta a los derechos humanos de esa mujer, ¿no? Entonces, lo que tiene la ley es que habla de diferentes tipos de violencia, que ahora más adelante vamos a decir, pero también esta ley hace dice que debe haber, el Estado debe generar una serie de políticas públicas para protección y amparo, ¿no? Y eso tiene que ver con la prevención, con atención, con protección, con sanción, con todo lo que tiene que ver con la ley y con reparación. Es decir, todo eso tendría que abarcar la atención para las mujeres, niños y niñas adolescentes que están sufriendo algún tipo de violencia.
No, y bien como dicen, ¿no? Violencia basada en género y generaciones. Género, porque como bien decimos, ¿qué es el género? Es lo que la cultura nos dice que debería comportarse un hombre o una mujer, ¿no? La construcción de la cultura hace una construcción sobre eso. Que bueno, que también cuando hablamos de la mujer específicamente, hablamos también de la mujer trans, hablamos de todas las figuras que aparecen en esto de violencia de género. Lo que pasa que en territorio se tiene una experiencia muy amplia y se la va a seguir llamando, se la va a seguir denominando por mucho tiempo mujer, ¿no? de lo heterosexual, pero en realidad abarca también parejas homosexuales y problemáticas homosexuales, violencia dentro de eso. Lo que pasa es que en territorio lo que se ve muchísimo más, y para que la gente le quede claro, se hace eso. Y atraviesa generaciones, entonces está muy bien violencia basada en género y generaciones. Claro, cuando hablamos de violencia basada en generaciones, hablamos de la violencia sobre los niños, sobre los adolescentes, sí, o sobre los viejos también, ¿verdad? El adulto mayor. Hoy recordábamos con María, por suerte se retomó el grupo de adultos mayores, pero durante la situación de pandemia muchos nos llamaban, porque estaban sufriendo, porque estaban mal, ¿no? A veces no se los tiene en cuenta, se ha tomado decisiones sobre ellos sin escucharlos, ¿no? Y ahora que se retomó el grupo de adulto mayor, vemos cómo han sido alienados sus derechos también, ¿no? Por eso es un tema, la violencia es un tema de derechos humanos y nos tiene que ocupar en todas las franjas etarias, ¿no? Sí, nosotros en los programas anteriores que estuvimos trabajando sobre, desde el mes de la salud mental, por octubre, hablábamos precisamente de que ahora durante la pandemia, para protegerlos, los encerramos, los aislamos, los dejamos sin ver a los nietos, sin hacer actividades, ¿verdad? Y hablamos un poco también de la existencia del grupo en el Centro Unión y cómo el de acá todavía no se había retomado tampoco, ¿verdad? Bueno, ¿les parece si cerramos el primer bloque acá y en el próximo hablamos un poquito más de cuáles son las situaciones de violencia, cómo nos damos cuenta, qué hay que hacer en alguna de estas situaciones? Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego.
fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazoncito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres. Volvemos de la pausa y bueno, ahora entonces vamos a hablar un poquito de la violencia en sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que consideramos violencia? ¿Cómo nos damos cuenta? Algo que ya quizás algunos sepan o no, pero nunca está de más volver a repetir e insistir, porque sobre esto sacamos mucha información. Después es el ciclo de la violencia, ¿tá? El ciclo de la violencia, que es una gran trampa, después la vamos a explicar por qué, ¿tá? Donde tenemos de 3 a 4 fases bien definidas, ¿tá? Que una de las primeras fases es donde hay una acumulación de la tensión, ¿tá? Una acumulación de la tensión es violenta y progresiva, y acá es donde aparecen los celos, las peleas, los insultos, los gritos, las humillaciones, o sea, lo que es toda la esencia de la violencia verbal y psicológica, ¿tá? Después vamos a pasar a otra fase donde sería la fase aguda, la explosión de la violencia, ¿tá? Donde aumenta tanto que la violencia se transforma ya en física, ¿tá? La violencia se transforma en una violencia física, ¿tá? Después vemos que hay una etapa donde es el arrepentimiento y las promesas, donde el agresor reconoce su accionar, pide disculpas, quiere cambiar, promete que no va a volver a hacerlo, o también puede tener puede culpar a la otra persona, buscando culpabilizar a los demás y no hacerse responsable de lo del mismo, pero siempre en ese entorno de justificar la situación, ¿verdad? Y que es la etapa, como dijimos, de arrepentimiento y promesas. Después hay una etapa de reconciliación, generalmente, ¿tá? Que es un intento de mostrarle a su pareja que él cambió, ¿verdad? Que él cambió, que puede cambiar. Hay una aparente calma, hay lo que se llama la luna de miel, sale con su pareja, intenta conquistarla, es un hombre muy seductor, es un hombre muy tranquilo para los demás, ¿verdad? Pero siempre esto es una escalada, siempre después se vuelve a la acumulación de la tensión, a la violencia verbal, psicológica, a la fase aguda, a la explosión de esta tensión y la violencia física estrictamente, a las justificaciones, arrepentimientos y promesas, después a la reconciliación y a esa aparente calma. Eso es como un ciclo que se ve siempre, ¿tá? La violencia doméstica
se ejerce a través de un ciclo estratégico y conducido siempre por el agresor, en el cual él nunca, cada intento que la persona tenga de poder, de que la víctima, de buscar ayuda, de salirse de esto, él va a estar controlando, ¿tá? Es una manera de mantener el control. O sea, que es un ciclo estratégico que está conducido por el agresor, para evitar que la víctima pueda salirse de esto, ¿tá? Esa es una de las grandes cosas de lo que es este ciclo, que más o menos ronda en esto. Que sabemos dónde empieza, pero nunca dónde termina. Eso es lo que es importante, que la persona en la primera consulta se vaya con esa idea, que a veces siempre empieza la violencia psicológica, no necesariamente se da la violencia física, pero se da un sufrimiento de la persona extremo, ¿no? Y es importante esto, que a veces la persona no puede darse cuenta de que está en riesgo, y es nuestra función que se vaya, bueno, con todos los, ¿no?, la mayor información posible de qué hacer y de que este ciclo se repite, ¿no? En la medida que no hay consulta, que no hay ayuda, que no... Es algo que se repite y que es muy difícil salir, ¿no? Violencia psicológica que se refiere a que yo te digo, verbal, te digo, tú mira cómo estás. Celos, insultos, gritos, mira cómo estás, mira cómo te sentís, todo mira ese tipo cómo de sos. cosas. Eso es un aumento. Que te miren el celular, que te controlen, que te celen, Te ¿no? obligan a tener relaciones sexuales. Ahí en algunos dicen que es una tensión violenta y progresiva hasta llegar al máximo de tensión, que es a veces, cuando puede pasar o no, que se llega a la violencia física estrictamente, ¿verdad? Y después se da el arrepentimiento y promesas. No lo voy a volver a hacer, perdoname, yo no fui así. Ahí va, me sacaste, pero de quicio, vos pensás que si vos hubieras actuado de esta manera. Tenemos varias posturas a veces que el agresor puede tomar, justificándose o no, yo soy el culpable, pero esto no va a pasar más. ¿Tá? Y después está la reconciliación y esa aparente calma, esa luna de miel, pero después vuelven a detonar en esta situación. Además, en la etapa del arrepentimiento pueden aparecer como la culpabilización a otras cosas, ¿verdad? No solamente a acciones de la víctima, por ejemplo, me diste la comida fría, o miraste a tal persona, o mirá quién te mandó mensajes, ¿verdad? O sea, esas son una cierta forma de culpabilizar a otros de su acción, pero también a veces está la culpabilización de algunas conductas propias, ¿verdad? Cuando yo tomo, vos sabés que me saco, o cuando fumo, o cuando utilizo alguna droga, ¿verdad? Pero en realidad no es el fondo de la situación, Claro. ¿verdad? Es una excusa que pone el agresor, Pues, pero no es la causa. A veces hay veces que quiere que no se responsabilice y busca este tipo de cosas, como vos estás hablando. Hay veces que dicen, no, la culpa es mía y total. Eso va a depender un poco del agresor, pero en general tenemos ese perfil, es el que más se ve, ¿verdad? Nunca la culpa es del todo mía, vos algo hiciste para Y que hay yo sea algo así. que no nos tenemos que olvidar, que es que esto se da siempre en un ambiente, ¿no?, doméstico, por eso se surgía el ámbito doméstico, que están los niños, que son testigos de estos conflictos, ¿no?, y de esta violencia. Claro, que O sea, también van a pasar a ser los indicadores de que algo no anda bien también. Los ponemos como testigos simplemente porque no son la parte, digamos, activa de la dupla, pero también la situación de violencia los tiene como víctimas, o sea, les decimos testigos, pero son víctimas en realidad, ¿verdad? Sí, y una cosa que quisiera decirlo, es que los factores, a ver, el alcohol, las drogas, la falta de trabajo, la cuarentena, todo eso, son factores que sí son detonantes, ¿tá? Pero no es la causa de la violencia doméstica. No hay nada que justifique la violencia. Eso tiene que quedarnos claros a todos. Lo que hace el agresor justamente es intentar
aislar, el aislamiento de la persona, de su víctima, porque esta la aleja de toda noción de ver otras situaciones, de ver que hay otras maneras de vivir, que hay otras búsquedas de ayuda, y empieza con este aislamiento también un proceso de naturalización de esta víctima, ¿está? Te aísla de tu familia, de tus amigos, de tu lugar de trabajo. De todo. Ya no manejas dinero porque, mira, ¿sabes qué? Déjame que yo lo hago mucho mejor que vos, ¿no? Malgastás el dinero. Se ponen el afuera, algo que es interno, ¿no? Que es un problema de esta persona. O sea, el aislamiento que provoca es adrede, es pensado y es un mecanismo. ¿Se puede en todo momento, no? Bien. Y es pensado. Y después lo que sí quiero recalcar, no hay nada que justifique la violencia. Que sea drogadicto, que no sé, que estemos en un aislamiento, que se quede sin trabajo. Nada de esto justifica. Que son factores que aumentan y predisponen a todo este estado tensional de violencia, sí, pero no las justifica. Nada justifica la violencia. Y que es algo que la persona cuando viene a la consulta está más preocupada por lo que le va a pasar, ¿no? a su pareja, a su novio, a su esposo quizá de toda la vida, que por el sufrimiento de ella, ¿no? Eso es algo que es una constante. Está tan fragilizada la persona que siempre se preocupa más por las consecuencias de la denuncia que por cuidarse ella, quererse ella, valorarse ella, ¿no? Claro, o sea, esto, lo que estamos hablando es una situación en la que hay, digamos, una patología de poder, ¿verdad? O sea, en la cual el agresor ejerce un poder absoluto sobre la víctima. Entonces, tanto todo lo que decían del aislamiento, la desvalorización y demás, a lo que tiende es a obtener ese poder absoluto, ese control absoluto sobre esa dominación, ¿verdad? Y entonces para eso necesita primero destruir la propia imagen de la persona, culpabilizarla, romper su autoestima, ¿verdad? Y en función de eso, también ir aislándola de las personas que le llenan la cabeza de ideas, de amigas, de las de ver amigas. otras realidades. Entonces ya vas haciendo un proceso de naturalización. Y en esa naturalización y en ese sentimiento de culpabilidad, de que termina sintiéndose culpable y hasta justificando algunas situaciones en cosas que hizo o no hizo, también está lo que decían de que muchas veces cuando detectamos la situación, muchas veces la detectamos y no la denuncian, ¿verdad? Implica un trabajo, exactamente, ¿no? Poco a poco, de ir recuperando a esa persona que viene totalmente aniquilada, ya sea con depresión, con ansiedad, con angustia, y que no puede ver, ¿no? Claro, y no ve una salida, ¿verdad?, de la situación, porque cuando le planteamos la salida de la situación, siempre está ¿y qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y después también, como decía, la preocupación de qué le va a pasar al agresor, ¿verdad? A veces hay que trabajar hasta recuperar esos amigos, esa familia que está ahí. Claro. Pero hay que volver como a fortalecer esos vínculos para que antes de tomar decisiones, muchas veces, ¿no? Sí. No hay que apresurarse, no hay que enojarse si alguien tiene un amigo, un vecino que dice otra vez, ¿para qué me voy a meter? ¿No? Esas cosas no podemos caer en eso, sino entender que es un proceso largo y difícil, ¿no? Natalia hablaba de el ciclo de la violencia, pero más centrada en el agresor. También hay como un ciclo de la víctima también, ¿verdad? Porque a veces en los momentos de la explosión de la violencia, de repente puede haber una salida de la víctima a pedir una ayuda, pero después en la etapa en la que el agresor vuelve a intentar conquistarla, decirle que no va a volver a pasar, la víctima como que se retrae. Se aleja de la consulta, le da vergüenza volver. Es que en esos intentos de salida de la víctima, a buscar ayuda, a ver, a decir esto no puede ser, ahí es donde se encarga
que fracasen, ¿entendés? De una u otra manera, pero siempre lo que yo a ver, capaz que Graciela me ayuda un poco más, o María, es decir, que es algo que es una estrategia y es conducido por el agresor. Él sabe hacerlo y manejarlo, frustrar cada intento, está pendiente continuamente de esto, porque es su rol, es lo que está haciendo, es lo que quiere hacer, y lo sabe hacer bien. Pero es importante para los que lo ven de afuera, digamos, entender eso y entender que a la víctima también le pasan esas cosas de que termina volviendo a creerle porque tiene la esperanza de que cambie, de que su situación cambie, y entonces quienes lo ven de afuera intentaron ayudar, bueno, ¿para qué la voy a ayudar si ella siempre vuelve con él? ¿Por qué vamos a hacer toda la movida desde el sistema de salud, que la vimos con una trabajadora social, con psicólogo, con médico familia, con todos, y después vuelve y no hizo la denuncia, y como que centramos muchas veces todo en que tiene que salir ya, ¿verdad? Sí, y tampoco pensar que la denuncia es la solución a todo, sino que es cuando hay realmente un trabajo interno de ver por qué estoy en esta situación, de poder mejorar la autoestima, de poder salirme de ese lugar, empoderarme, tener herramientas para salir adelante, apostar a que yo sí puedo, ¿no? Puedo buscar otros recursos, otras personas que me habiliten a verme de otra forma, ¿no? Pero mientras llega a ese punto, los demás tenemos que seguir trabajando, pero también tenerle paciencia. Y a veces somos muy rápidos juzgando, ¿no? De afuera. Entonces eso es todo, la gente que trabaja en esto sabe que es un trabajo muy de a poquito, que cada uno tiene sus tiempos. Cada uno tiene sus tiempos y sus historias. Y que en realidad, además de que vivimos en un sistema patriarcal, que cada vez más se van conquistando derechos humanos, pero a veces vemos que hay vuelta hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy atento a eso. Tenemos un problema con las tobilleras, por ejemplo, que se las ponemos al agresor, pero después ella va a buscar al agresor. Entonces creo que después de tres cercanías, el juez llama y reevalúa la situación, ¿verdad? Pero esas cercanías a veces se dan, por ejemplo, porque quiero saber cómo está, porque me siento sola, porque hay una dependencia creada. Entonces, claro, para el que está del otro lado, todo lo que hicimos todo lo que está tratando de hacer ella. Y es totalmente loable que sienta eso y sienta miedo y quiera volver a lo que conoce, ¿no? Además, hubieron años de trabajo de destrucción de su autoestima, y nosotros hace un ratito que estamos trabajando. Y a veces eso frustra también a las propias personas que están trabajando en esto, ¿no? Como diciendo, pero si realmente vamos entendiendo los procesos, es eso, es esperar también, contactarnos con la angustia que nos da cada vez que logramos un paso adelante y después vamos 2 para atrás, y esperar nuevamente a que quiera volver, a que quiera hacer algo. Eso frustra mucho también a los propios trabajadores. Y también para la comunidad también ver que a veces los tiempos del trabajo del equipo de salud con una víctima no son los tiempos a veces esperados por la comunidad, porque muchas veces dicen no están haciendo nada, y de repente se está haciendo mucho, pero estamos acompañando todo este proceso de la víctima, de tomar conciencia de la situación que le está pasando, desnaturalizar, volver a recuperar su autoestima para poder salir de la cosa, pero desde afuera se ve como que no estamos haciendo nada porque a él no le pusimos la tobillera, a ella no la sacamos de la situación, ¿verdad? Hacia la víctima, que lo podemos hacer todos, ¿no? El vecino, la vecina, el amigo, el padre, la madre, la hermana, todos, y el equipo de salud. Y es en ese espacio de escucha que vos podés pensar junto con otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sintiendo? Si hay que pensar estrategias, planificar si quiere salir de esta situación o no, ofrecerles los recursos disponibles, ¿no? Todo eso es re importante para él. Y ayudar a que la misma paciente vea qué recursos tiene ella. Porque está, como decía Ever, es una persona que nos viene totalmente debilitada y fragilizada, ¿no?
de años a veces de vivir un vínculo así, o cuando vamos a su historia, vemos que desde la infancia o ha recibido abusos o entonces la violencia Quizás ya viene de era su una... ambiente. Claro, Entonces, viene de una familia que también, su madre, su abuela... O sea, naturalizar la violencia significa verla como algo normal, parte de su vida, parte de la vida cotidiana, incluso de la de sus hijos también en el futuro, ¿no? Porque a veces esta palabra naturalizar, nosotros la entendemos muy bien, pero la persona que está de afuera a veces puede costar un poco. Es verla como algo natural, como algo que es así y que le va a tocar a sus hijos y que les va a tocar, y bueno, y nosotros tenemos que trabajar contra eso, ¿no? Contra que no se vea de esa Mostrarle manera. otras opciones. Que no es- Y que no todo también termina en derivar a técnicos, y que los técnicos que la agarren van a solucionar el problema. Es como decía ella, está todo el tema de la escucha, de cada situación es diferente, cada situación, cada persona y cada técnico, vecino es diferente también, y va a ser diferente el abordaje que se tenga sobre ese caso, ¿no? Eso también es importante y creo que hay que contemplarlo en estos casos, ¿tá? No siempre es el equipo técnico y ahí viene la salvación, no. A veces se llega por medio de vecinos, de otros lugares, de la comunidad, a hacer un trabajo previo para después llegar a técnicos, porque sí es verdad que la violencia doméstica es multifactorial y por ende se necesita varios técnicos de intervención en diferentes áreas, ¿tá? Pero para llegar a eso primero tenemos que hacer un camino, ¿tá? Y ese camino a veces no es la denuncia primero y no es la llegada de los técnicos. A veces es reconstruir la red de relaciones que el victimario se encargó de destruir durante todo el tiempo anterior. Bueno, ¿les parece si terminamos por acá el segundo bloque? Sí, y redondeamos ahora en un con tercero? una última cosa, no es solamente los niveles culturales bajos, sociales, económicos bajos, los que son atravesados por la violencia, ¿verdad? Todos los niveles sociales y culturales están atravesados por violencia doméstica, violencia de género basada en generaciones. ¿Te parece si lo retomamos en el próximo bloque y lo analizamos un poquito más? Bueno, vamos a la pausa y ahora volvemos. La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Bueno, volvemos de la pausa y nos había quedado colgado algo que había dicho Natalia de que a veces cuando pensamos en violencia de género pensamos en los grupos sociales más desfavorecidos, pero que la violencia atraviesa todas las capas sociales. Todas, exactamente. Y eso es algo que es muy importante saberlo, que se maneje de forma se maneja de forma diferente a veces en los ámbitos públicos y en los privados, lo sabemos, pero que existe y que tienen los mismos ciclos y que tienen el mismo comportamiento es claro y es así, ¿no? En todas las esferas y capas sociales. ¿Y cómo hacemos para distinguir las situaciones de violencia en las cuales los que estamos viendo desde afuera la situación podemos o debemos intervenir y en cuáles se puede ir trabajando lentamente, logrando la concientización? Porque no en todas las situaciones es posible esperar, ¿verdad? Claro. Cuando se capacitó a los profesionales que trabajan en la salud y utilizando los protocolos, vemos que hay un riesgo bajo, moderado y alto. Por supuesto que todos se pueden supervisar con el equipo, pero donde tenemos que estar muy atentos es cuando hay riesgo alto, que la persona nos dice que su compañero o su pareja tiene armas o que está viviendo violencia. Que se sienta amenazada. Que se sienta ¿no? amenazada. Hay amenaza de muerte. Ahí, y nosotros tenemos conocimiento, hay que hacer la denuncia. Se hace en la comisaría del barrio, si la persona está en riesgo se le dice que llame al 911, y para asesoramiento, para ver en qué recurso tiene cercano, y si es un fin de semana, el 0800 41 41, ¿no? La va a asesorar qué recursos tienen cerca. Está las 24 horas de lunes a viernes y hasta las 22 los fines de semana, de 8 a 22. En el barrio contamos con el intercambiador Beloni, y hay asesoramiento jurídico y psicológico también para estas situaciones. En el primer piso, sí, en la Comuna Mujer. Siempre igual la denuncia en el juzgado especializado de violencia doméstica es por excelencia el mejor lugar donde uno puede y llegan las denuncias para que después también haya un seguimiento, ¿no? ¿Tá? Pero a veces el interior es una situación donde hay que hacer denuncias en juzgados letrados, en barrios, oficios, en donde se pueda, y mismo en Montevideo a veces también no siempre podemos ir a denunciar al juzgado especializado de violencia doméstica. Por eso de ahí existen también todo lo que es comunas mujeres, comisaría. La comisaría es un lugar donde también deben recibir las denuncias. También está la unidad de víctimas del Ministerio Interior también, que hay 4 en la zona de Montevideo, y cada barrio tiene, le pertenece a una por su zona, ¿no? Y también tener en cuenta que cuando hacemos una denuncia y necesitamos como hacer un seguimiento de la situación, eso, tenemos la posibilidad de la defensoría gratuita que tiene cada juzgado, ¿no? Que son los juzgados que también nos pueden orientar en qué está la denuncia, cómo se sigue, ¿no? Que también es accesible también para la mujer o la persona que ha hecho la denuncia. Y si la persona no puede llegar, porque dijimos hoy que entre la situación de violencia, una de las cosas es el aislamiento, Natalia decía también el no manejo de dinero, y entonces de repente para llegar a un juzgado, para llegar a una comisaría, puedo estar en un lugar donde no tengo acceso a esos lugares porque no tengo posibilidad de llegar hasta ahí, ¿verdad? En esos casos podemos recurrir a otras instituciones, ¿verdad? Que estén más cercanas, desde la escuela, la policlínica, ¿verdad? Cualquier institución que
uno pueda tener que más va a acceso, apoyar, ¿verdad? va a conectarse si no sabe, va a tratar de dar y ver cada caso y cómo es mejor seguir en ese caso. Por eso decía, no todos los casos son iguales y se tratan iguales y tienen la misma receta. Entonces, pero eso, todo lo que son las diferentes instituciones del barrio, como vos decías, sí, tenemos el intercambiador, que es algo por excelencia, donde trabajan abogados, psicólogos, demás, pero también tenemos escuelas, tenemos, no sé, centros comunales, lugares donde sí se debería llegar y se podría dar, se da generalmente un apoyo. ¿tá? Se busca la manera, se ve la situación, se la estudia y bueno, y se busca información y ahí se hace asesoramiento con la gente que de repente está un poquito más en esta parte. Bueno, esos son como los caminos, ¿verdad? Y una cosa que siempre me quedó fue cuando vayan a una comisaría y hagan una denuncia, siempre pidan el juez, el nombre del juez y el número de la denuncia. Eso es muy importante a veces, en el interior y a veces acá también. ¿tá? Tener claro esas dos cosas porque hay muchos, quizás ahora se está aceitando un poquito más todo esto, pero antes costaba y todavía sigue costando a veces. Para la darle denuncia. seguimiento también. Claro. Y para saber que realmente se la hizo, Claro, ¿no? porque el juez, por ejemplo, puede dar como, cuando hacemos una denuncia por protección, el juez puede dar ciertas medidas, ¿no? Que a veces hasta no precisan audiencias, como son inmediatas, las puede trasladar a través de la comisaría o el policía que realizó informó al juez de la situación y puede dar las medidas de restricción es decir, de no acercamiento a la persona, al niño adolescente, a través de la comisaría. Eso no quiere decir que la denuncia no siga en el juzgado especializado y haya que seguir un seguimiento, pero las primeras medidas que se hacen de protección están realizadas ahí. Siempre tener en cuenta y recalcar, ¿no? Que si estamos en una situación de extrema vulnerabilidad, es decir, mucho riesgo, estamos corriendo riesgo de vida, estamos amenazados, siempre lo mejor y lo más inmediato es el 911, ¿verdad? Y después confirmamos la denuncia, capaz que en la comisaría, que ahí empieza como todo el proceso legal. Y seguramente la posibilidad que se dé seguimiento a esto y que en algún momento vayamos a tener una audiencia. Por eso a veces está bueno poder concurrir a una mujer o a la orientación de una defensoría para entender un poquito cuáles son los procesos legales, después cómo sigue la parte judicial, ¿no? Porque aparte de eso vienen otras cosas que también tenemos que pensar, ¿no? Que si tenemos niños, una pensión alimenticia, una tenencia provisoria, varias otras cosas que también a través del juzgado se puedan lograr un poco a corto plazo, ¿no? Y esas son cosas que nos tenemos que informar y para la mujer es re importante cuando está en esto. Bien. Y tener en cuenta que cuando se acercan al sistema de salud, que a veces es un momento en el que en la consulta pueden escapar por un momento del control, que tengan la confianza de decirle a su médico, al pediatra que controla a sus niños, a su ginecóloga, a quien sea, con quien tengan contacto, puedan pedir ayuda, ¿verdad? Y desde ahí intentaremos colaborar, ¿verdad? Que puedan confiar, Exacto. que puedan salir, que sientan que se puede salir de esta situación, que se pueden correr de esto, que cada vez hay más gente sensibilizada en la temática y que está dispuesta, bueno, a colaborar, ¿no? Y que es una situación de derechos, ¿verdad? Que todos De tenemos humanos. derechos. Y si será una pandemia, esto sí que es una pandemia, ¿no? Y ahora durante la pandemia como que han habido algunas situaciones como que se han agudizado, ¿verdad? Sí, sin duda. El incremento de la ansiedad y de la angustia, yo creo que saca lo peor de cada uno de nosotros y surgen situaciones de violencia y abuso. Se ha trabajado muchísimo. Bueno, Lamentablemente. les damos las gracias por participar de este programa y
en cuanto podamos, quizás vuelvan a participar para ver un poquito más de estos temas y capaz que algún otro que ustedes estén trabajando también, ¿verdad? Claro. Porque hoy hablaron también del grupo de adultos mayores, quizás en algún momento las llamemos para hablar de eso y no solo hablar de violencia, ¿te parece? Y capaz que mencionar algunas cosas que hoy no quisimos mencionar también de recursos que fueron elaborados por la propia población barrial, que hay mucho tema, hay muchas cosas para manejar, pero también hay que tener cuidado de cómo manejar esa información. A veces no es tan fácil sentarse y empezar a hablar. Entonces, sí, creo que hay mucho para hablar y repetir a veces las mismas cosas, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Repetir a los técnicos una y otra vez, para que también entiendan que es de todos. En el equipo falta la practicante de psicología, Analía, que trabaja en atención y acompañando todas estas situaciones y bueno, y que colaboró con nosotros en todo el trabajo y que me pareció que está bueno integrarla, que se sintió mal y bueno, cada vez más nos tenemos que cuidar nosotros también, que estamos ahí en la primera línea. Gracias. Bueno, muy Saludos bien. y gracias a ustedes por poner esta temática bueno, que llegue a las casas de todas las personas que se cuestionan las prácticas día a día, ¿no? Bueno, gracias por venir y a ustedes les agradecemos la escucha, como siempre por la 96.7 Barriada FM y el haber visto el programa por YouTube, y les recordamos los medios de comunicación con el programa. Recuerden que está el mail leonduartepol@gmail.com, el YouTube, que es León Duarte, por el cual pueden ver la versión filmada de este programa, el Instagram, que es Policlínica D, y el Twitter, que también es Policlínica D. Recuerden que la P y la D con mayúscula. Y los estaremos viendo y escuchando en el próximo programa, cuando les digamos salud, Villa Española. ¿Sabías que en el Uruguay existe la Ley 19.580, que tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, basada en género, que comprende a todas las mujeres, sin distinción ni discriminación alguna? ¿Sabías que todas las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a ser escuchadas por el juez o la autoridad administrativa competente y a obtener una respuesta efectiva y oportuna? Su opinión deberá ser contemplada en todas aquellas decisiones que las afecten, sobre todo y especialmente teniendo en cuenta su contexto de violencia. Todas las mujeres víctimas de alguna forma de violencia tienen derecho a que se garantice la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su tenencia o cuidado. ¿Sabías que todas las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a recibir protección judicial inmediata y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos? El Estado está obligado a informar y justificar a la ciudadanía las políticas, acciones y servicios públicos que ejecuta para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. ¿Sabías que todas las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a contar con mecanismos eficientes y accesibles para denunciar, a comunicarse libre y privadamente con su abogado patrocinante antes, durante o después de los actos del proceso judicial o administrativo? Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión en el ámbito público o privado
que sustentada en una relación desigual de poder basada en el género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Todas las mujeres víctimas de alguna forma de violencia tienen derecho a recibir de manera inmediata, especializada e integral orientación, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. ¿Sabías que toda mujer víctima de violencia basada en género tiene derecho a recibir información clara, accesible, completa, veraz, oportuna, adecuada a la edad y contexto sociocultural en relación a sus derechos?